A seguir hablando de dinerito, porque el precio de la luz sigue disparado. Hoy mismo va a volver a subir. Ha alcanzado picos que van a superar los 230 euros el megavatio hora. Entre las 8 y las 9 de la noche serán esos picos. Detrás de ese incremento está el aumento del precio del gas y también la mayor demanda de energía de toda Europa. Esta subida de precios la notamos inmediatamente en nuestros bolsillos. Para los hoteleros, la electricidad y el gas son básicos para la rentabilidad de sus negocios. Laura Torres y su factura, pues bueno, lo están notando. En las últimas semanas se ha disparado. Pues sí, no sé. Pues sí, nos hemos venido a una cafetería, una gran cafetería. Ya están viendo a esta hora de los desayunos aquí, no paran de hacer cosas y de utilizar precisamente esos electrodomésticos que más consumen. Estamos en un lugar que tiene por lo menos 12 electrodomésticos y algunos están funcionando sin parar 24 horas al día durante los 7 días a la semana, Rubén. Y además aquí también hacéis desayunos, comida, cena. Sí, abiertos todo el día. La cocina está abierta desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. La verdad que eso en el consumo se nota, la verdad. Claro, porque podéis encender un horno por la mañana para alguien que quiere un pescado, claro, o podéis estar haciendo churros. Al estar enfrente de la estación, pues lo mismo vienen de diferentes países y demás, y lo mismo comen a las 12 de la mañana una dorada, que lo mismo los hornos están encendidos para las tartas caseras, en fin, es un no parar en todo el día. Es un no parar. También vemos por aquí que otro de los electrodomésticos que en todas las casas está encendido siempre, pero con más razón en una cafetería como esta, son las neveras. Bueno, también tenemos el cuadro de luz, que es como 4 veces el cuadro de luz de una casa. Es el principal, y allí en barra tenemos el alumbrado del total. Como podéis comprobar, esto está a las 24 horas funcionando, ¿vale? Son neveras, tenéis por lo menos 3 neveras en todo el restaurante. Esta también, y la nevera, pues tengan en cuenta que es un consumo muy alto. Congeladores, tenemos 2 adentro también, una nevera adentro, en fin, muchos electrodomésticos, la verdad. Bueno, ¿y esto cómo se refleja en el papel? Que creo que nos ha sacado también una factura para ver, bueno, pues cuánto se consume y cuánto habéis visto que ha incrementado ese precio, que nos decías que te quita el sueño en muchas ocasiones. Bueno, la verdad que ahora mismo, de cara al verano, lo que estoy es preocupado, la verdad, porque si ahora en invierno... ¿Cuánto has pagado en la última factura? Bueno, la última tenemos 1.691 euros, pero... ¿Por cuántos días? Pero de 21 días. Entonces, estamos hablando de un mes de invierno que no habéis puesto el aire acondicionado. Claro, eso es lo que me preocupa de cara al verano, la verdad, porque cuando en verano están los aires encendidos todo el día, y la verdad que ahí es cuando se dispara la luz. Pues lo que decíamos antes, también el consumo el kilovatio máximo se va a situar esta tarde de 8 a 9 y va a ser a 230 euros ese kilovatio. Y lo peor en sitios hosteleros como este es cuando llegue el verano y tenga que estar el aire funcionando casi todo el tiempo. A ver, Jorge, ¿cómo ha ido este primer mes del año? ¿Qué nos espera? Porque claro, tiene muchas fluctuaciones, ¿no, Jorge? En base al tiempo, ha habido borrascas que hacen con mucho viento, que eso ayuda a que baje el precio, después tiempo más anticiclónico, y también está lo de la subida derivada de la factura, que también ha repercutido de una manera u otra, ¿no? Correcto, hay muchos factores, efectivamente, para el precio final, Marc. Pero déjame primero tranquilizar a este hostelero, de este dueño del bar que hablaba del verano, ¿no? En verano no va a tener problema, y menos en las horas centrales del día, ¿no? Fijaros que ahora el precio más bajo del día, aunque es un precio alto, se empieza a dar ahora. A partir de esta hora, hacia el mediodía, ya tenemos los precios más bajos del día, ¿no? Y depende del día, incluso tenemos ya precios muy cercanos a cero. Hoy no, ¿vale? Pero hay precios que es verdad que, como tú dices, oscilan mucho. ¿Por qué hay tanta oscilación? Bueno, pues vuelve a depender muchísimo de la meteorología, ¿no? En estos días tenemos precios muy caros porque prácticamente no hay viento y todavía hace poco sol. Hay sol, ahora mismo hay una producción del orden de 10.000 megavatios de sol, pero es que en España tenemos instalado 30.000. O sea, digamos que solamente están a 1/3 de su potencia los paneles solares que hay en el país, ¿no? Que esto en verano no va a ser así, estarán al 90% de su potencia y, por tanto, lo que ocurrirá es que los precios se hundirán, sobre todo en las horas centrales del día, es decir, cuando este hostelero y todos los demás pongamos el aire acondicionado. Así que, en ese sentido, por la parte del consumo en verano, estaría más tranquilo. ¿Qué es lo que le está ocurriendo ahora? Bueno, pues que no está soplando el viento. Como estabas diciendo, ahora mismo estamos efectivamente en una situación anticiclónica. Esa anticiclónica, lo que ocurre es que hace mucho frío y además no hay aportación eólica. Solamente, fíjate, en este momento hay una producción de 1.000 megavatios de viento, cuando también hay instalados 30.000. O sea, te decía, hay 10.000 de sol
que es poco para lo que puede llegar el sol, que puede llegar a 30.000, pero solamente hay 1.000 de viento. Lo normal es que el viento esté en torno a 10, 20.000. Es lo habitual en esta época del año, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Cuando se da una situación de todavía no tenemos sol suficiente y no sopla el viento, como es la cuestión, ¿qué hacemos? Tirar de gas. Y ahí es donde nos enfrentamos a los problemas internacionales que tenemos, ¿no? Amenazas de Trump sobre posibles invasiones a Gaza, que pueden afectar al tránsito de buques a través del Mediterráneo, de buques, por supuesto, que tengan, por ejemplo, transporte de gas. El corte del último gasoducto que quedaba con Rusia a través de Ucrania desde el 1 de enero también está afectando al suministro. Ha habido interrupciones en Noruega, en las tuberías que abastecen al norte de Europa a través de Noruega, y efectivamente lo que pasa es que está haciendo frío. O sea, llevamos 3 inviernos seguidos con relativamente calurosos, pero este invierno está haciendo frío en el norte de Europa y, por tanto, ¿qué ocurre? Que los depósitos de gas se están consumiendo. Entonces, claro, el mercado del gas está disparando, no a niveles de los que vimos en 2022, pero sí que respecto a niveles de que en primavera del año pasado teníamos en torno a 30 euros, estamos en 55, es decir, ha subido un 80% el precio del gas en el último año. Así que cuando tenemos que tirar de gas, estamos sometidos a esa situación internacional y ahí, en este momento, pues tenemos precios muy altos, efectivamente. Y luego también nos afecta lo del combustible, porque desde hace 7 semanas no para de subir el precio de los carburantes. María, llenar el depósito de nuestro coche hoy en día cuesta un 5% más de lo que nos costaba en diciembre, ¿no? Sí, y es que ya van 7 semanas, como bien acabáis de decir, de subidas. Ahora mismo llenar el depósito de gasolina es un 5% más caro, pero es que el de diésel es un 5,3% más caro. Si miramos el boletín petrolero de la Unión Europea, el precio de la gasolina está tocando un máximo desde el pasado mes de agosto. Se sitúa de media en 1,57. Si nos vamos al diésel, también está en máximo, pero desde mayo del año pasado, y se sitúa un poquito más barato en 1,50. ¿Qué significa eso? Que llenar un depósito de 55 litros, por ejemplo, nos va a salir ahora mismo más caro. Si nos fijamos en la gasolina, supone 2,20 euros más que en el mismo periodo del año pasado, serían 86,8 euros, mientras que si nos vamos al diésel también es más caro, es 1,20 respecto al mismo periodo del año pasado y sería 82,94 euros. ¿Qué pasa, Jorge, con el tema de los carburantes, que han subido de repente un 5% en un mes? ¿Y cuál es la previsión para los próximos meses? Pues ahí lo que tenemos, Silvia, me dices, cada día me dices una cosa. Pues sí, es que afectan muchas cosas diferentes. Ahí lo que tenemos es una devaluación del euro respecto del dólar, ¿sabes? Básicamente, o sea, es decir, el precio del Brent, la cotización internacional en dólares es prácticamente la misma que hace un mes. No ha cambiado mucho en el invierno, ¿vale? Está en 70 y tantos, no llega a 80, 73 dólares el barril. ¿Cuál es el problema? Que por el dólar estamos pagando un 5% más que hace un mes, porque se está hundiendo la moneda única respecto a la cotización del dólar. Y ahí entonces entramos en todo el tema de la política intervencionista que está llevando a cabo el señor Trump, recién llegado a la Casa Blanca, y bueno, y cómo está afectando eso a todo el comercio internacional y a las cotizaciones de las divisas y cómo está reaccionando la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, a ver, la solución al final de todo esto, fíjate que antes hablábamos del efecto del gas sobre el precio de la luz, y te digo, cuando tenemos que tirar del gas lo llevamos mal porque dependemos de terceros, pues aquí pasa lo mismo. ¿Tenemos petróleo en España? No. Así que dependemos, somos nada, somos un granito de arena en el desierto del mercado mundial del petróleo, ¿no? Así que dependemos de lo que hagan los demás, ¿no? Por tanto, la solución ya sabemos cuál es, la lleva la Unión Europea, la tienen sus directivas europeas desde hace más de 10 años. Hay que eliminar la dependencia de los combustibles fósiles exteriores, es decir, hay que electrificar el consumo y generar la electricidad con renovables, que es la única solución. Jorge, muchas gracias, un abrazo. Un placer.